find somebody to love me. Oh no, but I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be play pretend. I wish that I was perfect, but I'm an alien. Oh no, I'm setting out an answer. Directo Marca con José Rodríguez. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es la 1 a las 12 si nos escuchas desde Canarias, aquí en Madrid y en gran parte de la península, porque por aquello de la festividad, oye, todos aquellos que estén de puente seguro que aprovechan este lunes para distraerse, relajarse y, por qué no, quedarse un ratito al otro lado de la radio desde ahora y hasta las 3 de la tarde para acompañarnos en este tramo local, hoy menos local, de Directo Marca. Como decimos, con Luis Beamud en el control, vamos a estar 2 horas charlando de lo que ha sido un fin de semana bueno para los intereses de la selección española, y es verdad que también algo preocupante porque se nos siguen acumulando bajas. Hemos conocido hace un rato el alcance de la lesión muscular en ese sóleo de la pierna izquierda de Dani Olmo, que le va a tener entre 2 y 3 semanas en el dique seco, y también en la mañana de hoy otro jugador del FC Barcelona como Ferran Torres ha sido desconvocado también por problemas físicos y no estará mañana frente a Bulgaria en el estadio José Zorrilla para el segundo de los dos encuentros oficiales, que disputa la selección española en este parón de selecciones. Es una semana diferente antes de que vuelva a la Liga, pero con la gran sensación que nos sigue dejando el equipo nacional antes de que afrontemos el próximo verano ese campeonato del mundo, en un día en el que tenemos muchas cosas que contarte. Por supuesto, hemos tenido un fin de semana intenso con la Liga Hypermotion cogiendo más protagonismo de lo habitual, con el Cádiz como nuevo líder, con un partido en la noche de hoy a las 8:30 van a cerrar la jornada el Córdoba y la Cultural Leonesa, y con esa noticia que nos dejaba el banquillo del Zaragoza de la destitución de Gavi, del hasta ahora entrenador del conjunto maño, después de la derrota, una más, en este caso este pasado fin de semana por 4-2 frente al Almería. Todo en un día en el que hemos conocido bastantes noticias también en el plano polideportivo. Para empezar, la más importante, preocupa, pero habrá que ver cuánto. Marc Márquez, otra vez operado de ese hombro derecho. Es verdad que no es la misma lesión que le tuvo al borde de la retirada, pero es cierto también que en un principio se había descartado el pasar por el quirófano para el nuevo campeón del mundo. 9ª vez, estábamos de celebración, parece que se tuerce un poco, pero ojalá que sea solo un stop and go y que enseguida le tengamos otra vez de vuelta a los circuitos. Quedan 4 citas en el Mundial, no va a estar en Australia y en Malasia, habrá que ver si puede estar en Portugal y en Valencia. En un fin de semana en el que además estamos muy pendientes de lo que nos ha dejado el mundo del deporte en el baloncesto. KO el Real Madrid y el Barcelona en la segunda jornada de la Liga Endesa. En tenis, desenlace extrañísimo del Masters 1000 de Shanghái, luego lo repasamos. En ciclismo, triunfo para Tadej Pogačar en il Lombardía, otro monumento más, es el 5º en Italia para Tadej, que va camino de igualar a Eddy Merckx, o por lo menos de intentarlo. Ya lo contábamos hoy en la portada del diario Marca, en un fin de semana en el que también celebramos por partida doble un título mundial. Es en vela, en 49er, masculino y femenino. Diego Botrini y Florian Trite, los actuales campeones olímpicos, conseguían la medalla de oro, al igual que Paula Barceló y María Cantero, en un mundo polideportivo que hoy también tiene una noticia algo más triste, y es que precisamente un subcampeón olímpico como Orlando Ortega ha anunciado su retirada. Los problemas físicos acaban frenando, como decimos, a un vallista que estuvo a punto de tocar el cielo en los Juegos Olímpicos de Río. Para hoy tenemos fútbol de selecciones, por supuesto, con 21 países ya clasificados para la cita mundialista del próximo verano. Hoy lo más interesante es Francia-Islandia, sin Kylian Mbappé. Protagonista también con los compañeros de Movistar en Universo Valdano. Se habla de muchas cosas en torno a la estrella del Real Madrid. Por ejemplo, de su relación con Vinicius. Tiempo para escuchar al crack francés. Una relación muy buena con Vinicius.
muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Lo sabemos que la gente se va a hablar de nosotros por todo, pero al final nosotros tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid y ganar títulos. Y yo pienso que si queremos ganar títulos tenemos que estar los dos a nuestra mejor versión. Luego escuchamos más, porque habla del derbi, habla de por qué no vino antes al Real Madrid, y otro que ha hablado, tampoco le cuesta demasiado, es Joan Laporta. Lo hizo en TV3 y habló precisamente de su relación con el que fue estandarte del FC Barcelona durante muchos años, Leo Messi. Habla en catalán, pero creo que se entiende perfectamente. Hem tingut molt bona relació durant molt temps. Quan ja no vam renovar el contracte es va malmetre una mica i després més o menys l'hem recuperat i el que confiem és poder fer el gran homenatge que es mereix. Una muy buena relación que se deterioró un poco cuando no renovó, pero que está volviendo a su cauce y con el que espera tener esa oportunidad para hacer el homenaje que merece delante de la afición del FC Barcelona. Merece muchos homenajes también Santi Cazorla en Oviedo. Hace unos meses era el héroe del ascenso, volvió y 24 años después subió con el equipo de su vida a Primera División, pero en los últimos días se había enrarecido el ambiente. El cese de Paunovic hizo que algunos girasen su mirada hacia Cazorla. Algunos le acusaban incluso de haber hecho la cama al ya exentrenador del Real Oviedo. Hoy Cazorla ha tomado la palabra. Yo llevo 22 años de profesional y podéis informaros ahí donde he estado, hablar con todos los presidentes, con todos los directores deportivos, que yo en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, que probablemente muchos tengan razón en ese sentido, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir. Bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, ¿no? Pero tenemos dos opciones, o matarnos entre todos o morirnos juntos, ¿no? Yo tengo claro lo que voy a hacer, ¿no? Esas son las palabras de Santi Cazorla, visiblemente afectado por todo lo que se ha comentado en torno a él en los últimos días. Comentábamos también que hace un ratito hemos conocido ese comunicado del FC Barcelona sobre Dani Olmo, que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda sin afectación conectiva. No hay rotura, ese tiempo de baja lo irá marcando la evolución, pero sí tenemos que tener una cosa clara. Hoy es 13 de octubre, el clásico se va a jugar el día 26 a las 4:15 de la tarde. Son 13 días, así que quizá por ahí es por donde haya que ir poniendo la lupa en torno a los plazos para la posible reaparición del internacional español. Es la 1:07, las 12:07, si nos escuchas desde Canarias, y por delante tenemos 2 horas todavía de Directo Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Directo Marca. A la 1:10, las 12:10, si nos escuchas desde Canarias, te hago una pregunta. ¿Quieres vender tu coche ya al mejor precio? En Automóviles Alhambra compran tu coche. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra, la mejor opción para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche. Encuéntralos en automóvilesalhambra.es. Y en el 628-2690-92 puedes compartir también tus opiniones con nosotros. Es el teléfono del WhatsApp aquí en Radio Marca y enseguida te escuchamos. Ahora me marcho rumbo a Valladolid. Miguel Ángel Toribio, muy buenas. ¿Qué tal, José Manuel? Abre bien la ventana, ¿eh? Buenos días. ¿Para qué quieres que abra la ventana? Hombre, para que entre el aire fresco de los oyentes en forma de mensaje. Por supuesto que sí. A ver, tú estás en Valladolid, ¿no? Sí, señor, aquí estamos, recién llegados. Cuéntame un poco cómo ha sido, iba a decir el día después, no, llevamos ya hace 2 días de aquella victoria que parece que queda lejos en el ambiente ya frente a Georgia. Es otro pasito más de la selección española, donde se pueden extraer muchas lecturas. Yo me quedo con otra certeza, y es que pese a las bajas, pese a que si te pones a echar un vistazo, ¿no?, al 11 de la selección, me da igual empezar por el centro de la defensa, con Hausen, por el lateral con Carvajal, por Rodri, por Lamine, por Nico, te falta medio equipo y aún así se reconoce una selección fiable, un estilo más o menos habitual y sobre todo una consistencia y una seguridad que creo que tienen que dar mucha confianza al equipo español.
Para mí es lo que le hace a la selección española una de las favoritas para el próximo Mundial, porque no es flor de un día el hecho de que falten jugadores importantes y la selección raya a gran nivel. No es esa casualidad, ¿no? El típico reloj parado que hasta 2 veces al día da bien la hora. Es que recuerdo que hace justamente un año, también en este parón, Murcia contra Dinamarca y Córdoba contra Serbia, tenía muchas bajas Luis de la Fuente. Por el segundo partido perdió a Lamine Yamal, no estaba, si mal no recuerdo, Nico, recién lesionados Carvajal y Rodrigo Hernández, tampoco estaba Unai Simón, además de otras bajas, y la selección no nota en demasía las ausencias de titularísimos. Es verdad que es un equipo un poquito menos bueno, que seguramente entre el buen Carvajal o el mejor Carvajal y el mejor Pedro Porro, la gente se queda con Carvajal, más de lo mismo con Rodrigo y Zubimendi, más de lo mismo con Hausen y Cubarsí, y así podemos seguir uno por uno con Lamine y con Nico, pero si no están, no es un drama, y repito, creo que eso es lo que le hace a España una selección temible de cara al próximo Mundial, porque en un fútbol con 5 o 6 cambios en caso de prórroga, Luis de la Fuente tiene recambios de garantías y el equipo no se va a resentir. Y quizá cierta versatilidad, ¿no? Porque es evidente que con Lamine y con Nico tú tienes un equipo para jugar por fuera, para tener 2 puñales en las bandas. Sin ellos tienes que adaptarte a otra cosa, aunque es cierto que al seleccionador le gusta ese estilo de jugadores, por eso está, por ejemplo, Jesús Rodríguez, ¿no? Al final es cierto que puedes tener un hilo conductor independientemente de quién esté, pero lo que tiene España son alternativas para adaptarse a otros estilos de juego. Sí, no quiero comparar porque mucha gente se lo va a tomar a mal, pero recuerdo que el principal debe en la trayectoria de Luis Enrique con España era que era un técnico de piñón fijo y no cambiaba nunca ni el dibujo. Y se le reprochó mucho aquella falta de plan B, ¿no? Aquel delantero referencia para buscar balones colgados, juego directo a la hora de desahogar el juego. Y en este caso Luis de la Fuente, que tampoco es amigo de cambiar el dibujo, sí que mete matices importantes. Empieza el partido en los últimos tiempos con Zubimendi y Mikel Merino en paralelo, pero si el equipo se atasca, prefiere bajar a Pedri a la base y que Mikel Merino sea ese segundo punta. Un Mikel Merino que jugó también de falso 9 contra Países Bajos y marcó el 2-2, que fue clave para meterse en la final, remachar ese buen gol, ese buen resultado en Mestalla. Y luego está la figura de Oyarzábal, que puede jugar por las bandas, puede jugar, que está a un nivel excelso de falso 9, más de lo mismo la figura de Ferran, que como tú bien decías, se ha caído de la concentración por molestias musculares, y así un montón de jugadores, ¿no? Que son muy, muy polivalentes. Tiene la figura del 9 con Morata, que no ha venido y está probando a Borja Iglesias porque Samu parece más o menos fijo, a pesar de que solamente ha jugado con España un par de ratitos, y bueno, pues creo que es una España muy completa, una España muy compensada, y creo que, repito, para mí es la principal fortaleza del grupo. No tiene una estrella emergente como pueden tener otras selecciones, más allá de la de Lamine Yamal, que está en ciernes, pero no tiene esa estrella más que consolidada en el concierto internacional, pero tiene un montón de buenos jugadores que hacen que España sea el mejor equipo del mundo. Para mí, forcejeando por esa posición, aunque no lo diga el ranking FIFA, con la selección de Portugal, que también en conjunto es una selección bastante interesante. ¿Cuántos fijos hay ahora mismo? Porque es verdad que esto luego va a depender de lesiones, de momentos de forma, pero ese bloque tiene pinta, ¿no?, de que ahora llega gente para intentar sumarse. Pues han entrado, comentabas tú, por ejemplo, ahora Borja Iglesias, sí, entró de Frutos, han vuelto Barrios, Llorente, pero hay muchas plazas, digamos, ya entre comillas adjudicadas, si la salud no lo impide, y es muy difícil hacerse con un hueco dentro de este bloque. Yo creo que algún callo va a tener que pisar Luis de la Fuente, porque va a haber algún jugador que todo el mundo piensa que va a estar y que por decisión técnica, o por rendimiento mejor dicho, va a obligarle a tomar una decisión
que mucha gente no esperaría o no espera hoy en octubre. Por ejemplo, ahora hemos visto el caso de Morata, a ver cómo están pues estos jugadores, ¿no?, que fueron importantes en la pasada Eurocopa y son de la máxima confianza de Luis de la Fuente, pero a ver cómo rinden allá por verano, ¿no? Pues el caso de Carvajal, el caso de Rodrigo, a ver qué pasa con esos 5 centrales. No sé si van a caber todos, Lenormand, Laporte, Vivian, Hausen, me queda uno que es Cubarsí, a ver cómo está Grimaldo, depende del empuje de carreras, también de Alejandro Valde, porque Grimaldo no ha jugado ningún minuto con España en este 2025, lo ha jugado todo Cucurella. En cuanto a centrocampistas, pues a ver cómo llega Fermín, a ver cómo llega Dani Olmo, a ver si Isco hace esa temporada majestuosa que le llevó a la Liga de Naciones. Bueno, hay un montón de nombres, ¿no? Por supuesto el de Morata, a ver cómo llega Nico Williams con recurrentes molestias musculares, a ver cómo llega Lamine Yamal con esa pubalgia que es bastante fastidiada, aunque Lamine Yamal a un 20% va a ir, así que bueno, más o menos en condiciones normales, pues todo el mundo sacaría una lista de 20, 22, de 26. Lo que pasa que son circunstancias muy extraordinarias en el caso de muchos jugadores cuyo rendimiento no está siendo el mejor, bien por una cuestión futbolística o bien por lesiones. Tori, para hoy, ¿qué tiene la selección? Luego en un ratito vamos a escuchar, bueno, toca rueda de prensa, ¿no? Y pensar mañana si va a haber retoques, muchos cambios, revolución o continuidad. Ya ha acabado la última sesión de esta concentración. A las 6 viaja la selección por carretera a Valladolid y a las 8:15 las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Robin Lenormand, que regresa al estadio donde ha marcado su único gol con España. Viene de marcar 2 goles consecutivos, Real Madrid y Eintracht de Frankfurt. No marcó en Balaídos, asistió a Jeremy Pino el sábado contra Georgia en Elche y hoy protagonista el central francés del Atlético de Madrid. Que me da que mañana no va a jugar, está percibido y un poco por esa excusa, ¿no? Y sobre todo mirando los minutos que jugaron muchos jugadores en Elche, creo que Luis de la Fuente va a dar la vuelta al equipo teniendo en cuenta que la selección de Bulgaria es una selección bastante débil, la más débil del grupo de largo. Pase lo que pase, España nunca será matemáticamente equipo mundialista en esta ventana, sí puede ser de forma virtual, pero nunca matemática, así que mañana pues esperamos minutos para jugadores como Llorente, como Vivian, como Laporte, como Grimaldo. No se ha hecho un cambio en la portería, parece un poco frívolo. Centro del campo, minutos para Aleix García, para Baena. Pedri descansó, pero no sé si con esto de Olmo y de Ferran pues se lo guarda Luis de la Fuente. Y opciones también, por supuesto, para jugadores como Jesús Rodríguez, para Jorge de Frutos, que por cierto son las fiestas de su pueblo y es pregonero y no ha podido ir, o incluso minutos también para Samu Aguejogua o para Borja Iglesias, dando un descanso, un respiro a Mikel Oyarzábal. Las fiestas se respetan siempre, pero el trabajo es el trabajo, ¿qué se le va a hacer? Tori, si no me dejo nada más... Está en deuda moral, no, te digo una cosa en serio, está en deuda moral Luis de la Fuente porque ya que le lleva tiene que ponerle. Hombre, claro. O sea, de verdad, no le puede quitar el pregón de su pueblo, las fiestas de su pueblo y llevarle a Elche y a Valladolid y no ponerle. O sea, en la vida hay muchas cosas serias, importantes, urgentes, pero que te hagan perderte las fiestas del pueblo creo que tiene que tener una gran contraprestación, digo yo, no sé. Un billete al Mundial, por ejemplo, estaría bien. Como regalo o recompensa estaría bien, que el chaval se lo está ganando. Un abrazo, Tori. Adiós, un abrazo. Eso será en verano. Este otoño, en Yamóvil, los precios caen más rápido que un balón en la red. Miles de coches con descuentos de miedo y entrega inmediata en Yamóvil. Gana el partido del ahorro y levanta la copa del coche nuevo. Ya hemos hablado de España. Estoy con Raúl Fuentes. Rulo, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Mañana tenemos partidazo ante Bulgaria. Antes de eso, porque hoy quería revivir un poquito, ¿no? Esas tardes de fútbol de los 90, porque Bulgaria fue un habitual en aquellas tardes del Mundial de Estados Unidos, Eurocopa el 96, Francia 98, incluso se cruzó en nuestro camino, aunque en aquel partido que todos recordamos porque fue poco menos que intrascendente, aunque les goleásemos 6-1. Pero antes de hablar de Bulgaria, te pregunto muy rápido por lo de hoy. ¿Qué más tenemos? Más allá de que Mbappé no vaya a jugar con Francia frente a Islandia, ¿con qué te quedas? Bueno, pues mira, en el sector europeo me quedo con un Irlanda del Norte-Alemania en el grupo de la selección que dirige Julian Nagelsmann. Es un partido que se juega en el Windsor Park. Hablando de aquella España de hace años, ahí también sufrió España una de las derrotas más sonrojantes en Belfast. Pues bien, en ese estadio hoy Irlanda del Norte-Alemania, 9 menos cuarto. Es un grupo donde están empatadas a 6 puntos Irlanda del Norte-Alemania y Eslovaquia, es decir, bastante interesante. Luego, en el grupo de Bélgica tenemos un interesante Macedonia del Norte, Kazajistán. No lo digo por el cartel del partido, lo digo porque Macedonia del Norte depende de sí misma para ser primera de grupo. Le quedan 2 partidos, de ganarlos los 2 estaría en la cita mundialista. Un equipo, una selección muy modesta, pero sobre todo, José, la historia del día de hoy nos traslada a Praia, ¿no? A Cabo Verde, donde a partir de las 6 la selección de Cabo Verde recibe a Eswatini. Si gana, se mete en el Mundial. La locura es absoluta en el archipiélago, así que realmente vamos a estar muy pendientes de Cabo Verde, que podría ser la 22ª selección en clasificarse de cara al Mundial. Dicho y hecho, lo siguiente que vamos a hacer va a ser marcharnos a Cabo Verde, así que luego en un ratito hablamos de ello. Te tomo la palabra y te aseguro que va a merecer la pena la historia que nos van a contar en un ratito. Voy a saludar también a Josele Rodríguez. Josele, muy buenas. Muy buenas, José, ¿cómo estás? Porque, estábamos esta mañana en la redacción charlando un poco, ¿no?, de España-Bulgaria de mañana. Es un partido importante para nosotros, el Mundial en el horizonte, la racha del equipo, el buen momento que analizábamos ahora del equipo de Luis de la Fuente. Y viene Bulgaria, que lleva sin estar en una gran competición desde el año 2004, pero que trae muy buenos recuerdos. Digo, ¿cómo nos metemos en harina hablando de Bulgaria? Creo que lo mejor es echar la vista atrás, y por eso estaba con vosotros dos, para hablar un poquito de aquella Bulgaria de los años 90, centrado sobre todo en una selección que fue semifinalista, aunque ahora parezca tremendo, del Mundial de Estados Unidos en 1994, obviamente con la figura de Hristo Stoichkov vertebrando absolutamente todo, pero con una intrahistoria y unos detalles detrás que son maravillosos y que comparado con el fútbol actual parece que hablamos de otra dimensión y de otro deporte. Pero qué bonita fue y qué recuerdo dejó aquella Bulgaria, que yo quería recordar un poco con vosotros. Así que, Josele, empieza tú, todo tuyo, creo que además te tocó muy de cerca. Sí, me tocó de cerca porque, bueno, tuve la suerte de cubrir la Eurocopa 96 en Inglaterra y me asignaron cubrir a la selección búlgara, y ahí estuve primero Sofía, y era nuestro rival en primera fase. Nos tocó con la Rumanía de Hagi, la Francia de Zidane, Djorkaeff, bueno, creo que Zidane no estuvo, no me da mucha caso, bueno, Karembeu, Djorkaeff y demás, y la Bulgaria de Stoichkov, que era mucho más que la Bulgaria de Stoichkov, muchísimo más. Era un equipo, yo cuando los cogí ya eran auténticas personalidades nacionales. Baste un detalle, si os acordáis de aquel mítico jugador calvo Jordan Lechkov, sí, que era un interior derecho fabuloso. Bueno, pues era el mayor propietario de gasolineras del país. Era prácticamente imposible repostar sin pasar por sus gasolineras. Eran auténticos, tenían más poder que los políticos en Bulgaria, y era una selección extraordinaria. O sea, Stoichkov era, digamos, la guinda, pero recordar que estaba Lubo Penev, cuyo tío era el seleccionador, Dimitar Penev, era un personaje, Dimitar Penev. Me acuerdo además estar con ellos, con los tres, en la embajada de España en Sofía. Tenían ese rango, ¿no?, de personalidad diplomática. Tenían a Trifon Ivanov, a Bobby Mijailov, el portero, que todo el debate era si tenía peluquino, ¿no? ¿Y lo tenía o no lo tenía? Nunca lo supe. Yo sospecho que sí, pero no lo sé. Si lo llevaba, desde luego, lo llevaba muy bien fijado, porque no se le movía prácticamente nada el pelo.
Trifon Ivanov, que aquel central que hizo carrera en el Betis y que era magnífico, Emil Kostadinov, el héroe del claro, Parque de los Príncipes. Todo esto nace de aquel gol de Kostadinov en el Parque de los Príncipes contra Francia, que les tira del Mundial 94. Es la Francia de Ginola, que ahora a la gente le suena por el FIFA, porque es uno de los mejores jugadores del FIFA, pero era una figura de la selección francesa y era ya el germen de la selección que fue campeona en el 98. En aquella Eurocopa 96, aquella Francia llega a semifinales, elimina a la República Checa por sorpresa. Pero Bulgaria era un equipo fantástico. El único problema es que tampoco era lo que hoy se llaman deportistas en el puro sentido estricto, ¿no? Digamos que metían tantos goles como cartones de tabaco gastaban. Eran unos fenómenos, tío. Esa era la leyenda, ¿no? Un equipo estupendo. Leyenda barra realidad, Rulo. Sí, bueno, claro, es evidente que no eran profesionales al 100%, que eran intachables en el terreno de juego, pero bueno, era el fútbol de otra época, ¿no? El fútbol de los 90, Bulgaria, país del este, hacía muy poquito, ¿no? Que se dieron a conocer internacionalmente y ese boom del Mundial 94 les lanzó al estrellato. Naciendo con ese tanto de Kostadinov en el descuento. Aquella fase de clasificación de cara al Mundial, muchos recuerdan ese 1-2 en el Parque de los Príncipes, pero es que en el partido de la primera vuelta Bulgaria ya le gana a Francia 2-0, es decir que era una selección absolutamente que se estaba construyendo con ese Dimitar Penev como seleccionador. Y luego en el Mundial es curioso porque siempre hablamos de esa Bulgaria semifinalista, pero su primer encuentro lo pierden frente a Nigeria 3-0 en fase de grupos. Sí. Luego ganan a Grecia a 0-2 y luego es verdad que son circunstancias y detalles. Juegan contra Argentina el tercer partido de la fase de grupos, aquella Argentina que ya no tiene a Maradona por el caso del doping. Ganan 0-2 y a partir de ahí se clasifican para octavos de final. Y hacen la machada, ¿no? De eliminar a Alemania remontando aquel partido con el golazo de Stoichkov de falta y de Lechkov, como recordaba ahora José L. de cabeza, y alcanzan unas semifinales donde les echa Italia, pero que evidentemente en aquel partido también plantan cara. Que es un equipo ahora mismo de cuarta fila, José L., y que son historias que a lo mejor no se dan tanto en el fútbol actual. Bueno, a lo mejor no se dan tanto en el fútbol actual. Esto no nos vamos a encontrar una Bulgaria, que es lo más parecido, el Marruecos del último Mundial. Pero claro, todo lo que rodeaba lo extradeportivo también, ¿no? Y ese aura, como dicen ahora los jóvenes, que tenía la selección búlgara, es difícil de encontrar en el fútbol actual, ¿no? Era otra dimensión. Luego es verdad que no le salieron las cosas tan bien en la Euro o en el Mundial del 98, que ya digamos que era el fin de esa generación, pero eran habituales durante una década en los grandes torneos con muchos menos equipos, claro. Sí. Era otro fútbol y otro mundo, tío. Es que es verdad lo que decía Rulo, es que era un equipo un país que venía prácticamente de estar bajo el manto soviético, y yo recuerdo viajar en un Tupolev que los asientos se movían, o sea que no estaban ni anclados al suelo. No sé ni cómo sobrevivía aquel viaje a Londres. Sofía era una ciudad soviética totalmente, es una ciudad preciosa, pero una ciudad soviética. Las islas eran los hoteles internacionales que acababan de llegar. Esos equipos se beneficiaban de que no estaba la ley Bosman y eran auténticas potencias con aquella generación. Se me ha olvidado antes mencionar un jugador que a mí me parecía maravilloso y que yo creo que ponía el toque de distinción. Balakov era un jugador de una calidad impresionante. Y sí me parece, lo que tú has dicho, el paralelismo de hoy puede ser Marruecos, una potencia emergente que junta una buena generación y que además está incorporando jóvenes. Míralo en el Mundial Sub-20, es una barbaridad ver cómo juega el equipo marroquí. Eso es talento que se va a incorporar al próximo Mundial y al siguiente que van a organizar. Son generaciones que surgen, que se juntan, como la Yugoslavia, aquella del Mundial de Italia. Son mucho talento en torno a 2-3 futbolistas y crecen alrededor, y aquel era un equipo
efectivamente único, es muy difícil que vuelva a tenerlo. Ahora, de aquello a esto, sí es verdad que el trabajo en el camino en estas décadas no ha sido nada bueno en el país búlgaro, y bueno, pues como pasó también con Hungría o este tipo de selecciones, pues les perjudica mucho la apertura de esta frontera. De peluquines, tabaco, copas, partida de cartas, rulo, Sí. ese es el resumen de la Bulgaria de los 90, que es verdad que a nosotros, por ejemplo, y recuerdo aquel partido ya en Francia 98, eliminados como estábamos, bueno, tenían que jugar Nigeria y Paraguay, pero nos habíamos eliminados y demás, y bueno, no sé ahora mismo, para terminar, con qué más te quedas de aquellas tardes, ¿no? De cuando éramos chavales, que se recuerdan con mucho más cariño, claro. Sí, bueno, mira, un detalle estadístico: en la Eurocopa del 96, Bulgaria marca 3 goles y queda eliminada, y los 3 goles son de Stoichkov, y luego, como suele pasar en este tipo de selecciones, bueno, pues que tienen un boom y que luego, evidentemente, tal y como aparecen, desaparecen. Yo creo que lo que les mató deportivamente también fue el ego, ¿no? Que había mucho ego en esa selección y en ese vestuario, y ahí explotó todo en el Mundial del 98, ¿no? Ya no solo con esa derrota para ellos sangrante ante España 6-1, no pudieron ganar ni a Nigeria ni a Paraguay. Había, bueno, personalidades muy fuertes, además de la de Hristo Stoichkov. Estaba Krasimir Balakov, estaba el propio Sirakov, el Kostadinov, el propio Lubo Penev, en fin, creo que murieron de éxito, ¿no? También, y quizá ellos ahora con el paso del tiempo piensan que podrían haber alargado un poquito más esa generación o esa Bulgaria, pero era muy difícil, y creo que desde el 93 al 98 fue un lustro, fueron 5 años donde es bastante complicado ver que una generación de aquellas características se junte otra vez para que Bulgaria, bueno, pues esté en una cita mundialista o esté en una Eurocopa. Ahora muy difícil. Fijaros que el último partido de Bulgaria fue el sábado en casa, en Sofía, y perdieron 1-6 ante Turquía. Es una derrota sonrojante y bueno, muy lejos de lo que fue aquella Bulgaria de los 90. Dime un nombre, ya para terminar, Rulo, te libero, dime un nombre de la Bulgaria actual. Si hay algo que llevarse a la boca. Pues mira, yo muy poquito, pero mira, me quedo con Ivailo Chochev, que es un centrocampista, un interior que tiene buen pie y que tiene mucha llegada. Juega en el Ludogorets, es el hombre gol un poco de esta Bulgaria, pero yo mañana en Pucela, en Valladolid, vamos, a pesar de las numerosas ausencias que tiene España, me espero una goleada de la selección de Luis de la Fuente. Abrazo, Rulo. Un abrazo, hasta luego. José L., te despido a ti también. Qué bonito era, ¿no? Qué bonitas son esas historias en el mundo del fútbol. Es que esta Bulgaria ganó 1-2 a la Alemania campeona del mundo en los cuartos de final de un mundial. Y estas cosas no se repiten mucho. Ahora es un mundial de más selecciones, diferente, con un fútbol que no lo conoce, ¿no? Como diría aquel, ni la madre que lo fundó. Pero es cierto que siempre mola echar el vistazo atrás un poquito de lo que aquellos días nos hicieron vivir, pues selecciones como esta, o en aquel Mundial del 94 la Rumanía de Hagi y compañía, la Suecia de Brolin, que ahora no es tan habitual. Sí, la verdad es que conviene de vez en cuando echar la vista atrás y recuperar aquellas historias de aquellos equipos, pero bueno, también nos pasaba cuando lo vivíamos, decíamos, joder, qué bonito habría sido vivir la Hungría de Puskás, Tibor y todos estos jugadores que ya son leyendas del fútbol. Bueno, yo creo que son ciclos y generaciones y emergen. Ahora estaba pensando una generación que en cuanto surgiera un par de jugadores más podrían hacer un equipo parecido a aquel. Podría ser la Noruega, de Haaland, ¿no? De Sorloth. Son equipos que no tienen mucha tradición y que sin embargo se junta una generación y puede surgir. Pero es verdad que es más difícil por esa profesionalización, por esa igualdad, ¿no? Física que existe ya en el fútbol y que es muy complicado. Hablaba Rulo de Nigeria, también de aquel equipo de Nigeria con Amokachi, con aquellos futbolistas, con Kanu, Babayaro, Kocha, Olise, Taribo West, el equipazo
un equipazo increíble, ¿sabes? Es más complicado por eso, porque entonces eran exuberantes en lo físico y hoy por hoy casi todos son físicos. También disfrutemos de lo que tenemos aquí, que entonces íbamos con la cabeza un poco gacha y nos cortaban el vuelo rápido, y cuando llegábamos a los cuartos nos volvíamos para casa, pero tuviéramos lo que tuviéramos, y ahora tenemos un equipo y unas generaciones que juegan al fútbol que es maravilloso. Ha pasado un poco inadvertido lo que dijo el seleccionador de Georgia, Sañol, diciendo que es que España tiene una fábrica de talento, y es que claro, es que tienes futbolistas que emergen de la cantera y rápidamente están compitiendo en el más alto nivel. Así que bueno, igual nosotros somos también un poco eso, pero más extendido en el tiempo. Disfrutemos un poco de lo que estamos sembrando y cosechando a la vez. Mañana creo que se va a dar bien la cosa. Un abrazo fuerte, Ojalá. José L. Un abrazo enorme para todos, cuidaros. El deporte es nuestro. Radio Marca. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Restaurante Tres Mares, el mejor plan gastronómico en Madrid, con las mejores gambas blancas frescas y de producción española. Además de infinidad de exquisiteces, el pulpo más sabroso, percebes, su jamón etiqueta negra, espectaculares pescados, arroces melosos, deliciosa carne roja, gran terraza de verano y de invierno con carta de tapas para las noches de fin de semana. Te esperamos en Restaurante Tres Mares, calle Corazón de María 67, el corazón del marisco en Madrid. Tres Mares, Tres Mares, Tres Mares. Si el ruido no te deja dormir o necesitas silencio teletrabajando, instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico ahorrando mucho dinero y energía. Ponte en contacto con su red de distribuidores altamente cualificados. Infórmate en ventanasrecar.es y olvídate del ruido. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es. Tengo motivos para pensar. ¿Pensar has dicho? Sí. Ay, Dios mío, muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil. ¿En serio? Sí. Así podré escuchar los programas en el móvil. No me digas. ¿Y los podcasts de los programas que me haya perdido? No puedo creerlo. Pues créetelo. ¿Me lo instalas? Pero si esto es un móvil del 98. Pues no me ha dado ni un problema. Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast. O sea que no se puede. Si tu teléfono es de este siglo, claro. ¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Tengo la solución. Instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico ahorrando mucho dinero y también energía. Infórmate en ventanasrecar.es y disfruta del silencio olvidándote del ruido. Luego te escuchamos en el 628 26 90 92, en tiempo del corrillo, las secciones habituales de Directo Marca, pero ahora queríamos darnos una vueltecita por Cabo Verde. Lo hablábamos antes con Raúl Fuentes y sus deseos son órdenes. Por allí anda el enviado especial del Universo Marca, Víctor Romero. Víctor, muy buenas. ¿Qué tal, José? Buenos días. A ver, lo primero, la diferencia son 3 horas, ¿no? La diferencia horaria. 3 horas, eso es. 3 ¿Dónde horitas estás? menos. Cuéntame dónde andas. Pues mira, estoy en Cabo Verde porque hoy es el día más importante de la historia de su fútbol. Lo venía diciendo en unos vídeos que se pueden ver en las redes sociales de Marca. Afortunadamente nosotros no nos podemos acordar del primer día que España se clasificó a un mundial. O sea, que la primera vez que España se metió en un mundial. Para nosotros, de hecho, es algo rutinario. Bueno, afortunadamente, como digo. Bueno, pues esta gente aquí en Cabo Verde, hoy, si le ganan a Eswatini, se van a clasificar por primera vez en su historia para un mundial, a la Copa del Mundo 2026. A ver, Eswatini es el país que antes se llamaba Suazilandia, ¿no? Que lo busqué. Eso es. Digo,
Claro, no, pero de verdad, porque no lo había escuchado 2 veces y digo, pero ¿qué es Eswatini? Es Suazilandia de toda la vida. Eso es, el Suazilandia de toda la vida, que de un tiempo a esta parte le cambiaron el nombre, así que ahora es Eswatini. Aunque la RAE todavía nos dice que, bueno, que sigamos usando Suazilandia todo lo que podamos. A ver, Cabo Verde, a mí Cabo Verde en deporte me sacas de Edi Tavares, el pívot del Real Madrid, y me vuelvo loco. Es verdad que esto... es una de las consecuencias de que el Mundial amplíe cupos. Si hay más equipos que puedan pasar, más selecciones que puedan clasificar, lógicamente va a haber selecciones de este nivel o debutantes o equipos que a lo mejor no se han visto en otra. Hay 21 ya clasificadas. ¿Qué tiene que hacer Cabo Verde y qué nivel de fútbol hay en Cabo Verde? Explícame. Pues mira, José, lo que tiene que hacer es muy fácil para entenderlo. Tienen que ganar esta tarde a las 6 de la tarde, hora española, a Eswatini, que para que nos entendamos es la peor selección del grupo, última del grupo, no ha ganado ningún partido. Y digo, solo le vale ganar porque en caso de empate, ojo que por detrás tiene a toda una Camerún. La tiene a 2 puntos, entonces en caso de empatar, Camerún, si le gana a Angola, le empataría puntos y el golaveras es favorable a Camerún. Así que a Cabo Verde solo le vale ganar para clasificarse para su primer Mundial. Y ahí es donde entra la explicación que vengo haciendo también estos días. Cabo Verde se va a meter a las primeras de cambio en África rumbo al Mundial. O sea, es verdad que la ampliación de cupos permite que más selecciones africanas se clasifiquen, pero en este caso, digamos, lo lógico o a lo que estamos acostumbrados en los últimos años habría sido que Camerún hubiera ganado este grupo. Sí, que Camerún... la que se hubiera quedado fuera con un Mundial a la antigua usanza hubiese sido Camerún, no Cabo Verde. Eso es, correcto, eso es a lo que vamos. Y es que Camerún perdió aquí en Cabo Verde en septiembre en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Recomiendo a la gente que para que se vaya ambientando en el partido lo busque, porque fueron increíbles, una invasión de campo espectacular, que no pasó afortunadamente nada, simplemente fue alegría masiva de la gente que fue a ese encuentro, y allí es donde se quedaron a solo una victoria de clasificarse para el Mundial. El otro día casi lo consiguen en Libia, 3-3 final, así que todo queda para el partido de hoy en casa con su gente, estadio abarrotado, José, 15.000 personas en unos precios muy populares, por cierto, de entradas, ¿eh? La más cara al cambio serían menos de 5 euros. La más barata en los fondos, menos de 1 eurito, para ver el partido más importante de la historia de tu selección. Cuéntame más detalles, porque a mí lo que me gusta es eso, las curiosidades que rodean al fútbol en Cabo Verde. Creo que las entradas se compraban en gasolineras o algo así, he escuchado, he leído hoy. Mira, con más cosas de esto, claro, del modus operandi de la afición caboverdiana en cada partido, ¿qué es lo que a mí me apetece saber? Pues mira, es un fútbol, yo que tú me conoces y la gente a lo mejor también me conoce ya de las veces que estoy entrando en la radio, me gusta mucho venir a este tipo de sitios porque te reconcilia muchísimo con el fútbol. Es un fútbol muy, muy, muy cercano a la gente, muy puro. Por ejemplo, ayer domingo había un mercado muy popular en uno de los barrios populares o menos pudientes de aquí de Praia, de la capital de Cabo Verde, y los futbolistas de la selección se pasearon tranquilamente por el mercado, repito, el día antes del partido más importante en la historia de su país, y la gente se acercaba a ellos de una manera muy respetuosa, pero para animarle, para darle la mano, para darle abrazos, para hacerles sentir el cariño que les tiene. O sea, Cabo Verde es un país, como tú has dicho, que a lo mejor el mayor referente que podemos tener es Edi Tavares. Por cierto, Edi Tavares está comentando todas las publicaciones que hacemos en Marca, en redes sociales, porque está arribísima con los tiburones azules, que es el apodo de la selección. Me encantan unos sean los leones del Atlas, otros son, o sea, me encantan los nombres, los motes de las selecciones africanas, ¿eh? Estos son los tiburones azules, que dan, bastante miedo. Y pues eso, están a una victoria solo de clasificarse para el Mundial. Por cierto, sería la tercera selección debutante en el Mundial. Jordania y Uzbekistán se clasificaron en Asia, también, repito, por la vía rápida, sin repescas ni historias. Se metieron por la vía rápida en junio y ahora, si todo va como debería ir, Cabo Verde esta tarde se convertirá en la tercera selección debutante del Mundial 2026. Y recogiendo tu pregunta original, sí, las entradas para el partido se vendían en gasolineras y, ojo, porque también se vendían en una pastelería. O sea, mítico de ir ahí a por el pan o a por una tartita o algo.
Sí. Y, oye, me pones un ticket, ¿no?, para el partido más importante de nuestra historia. La verdad es que fue imposible. En 1 hora se agotaron todas las entradas en todos los puntos de venta. Incluso la federación puso un límite de 5 entradas por persona a la hora de hacer la compra. Pero, vamos, se agotaron en muy poquitas horas porque, claro, la pasión que tiene esta gente por estar en un mundial es increíble. O sea, toda la gente con la que hemos estado hablando en estos días me decía, es que yo en mi vida jamás habría pensado que Cabo Verde pudiera llegar a estar en un mundial. Es que para hacernos una idea, Cabo Verde, si se clasifica, será el segundo país con menor población de la historia en clasificarse para un mundial, solo por detrás de Islandia, y será el más pequeño en extensión de la historia, en meterse en un mundial. No te acordarás que estuvo Trinidad y Tobago en 2006, en el Mundial de Alemania 2006. Pues ahora, si Cabo Verde se clasifica, todavía es más pequeño Cabo Verde que Trinidad y Tobago, que ya suena a algo pequeño. Así que es muy reconciliador con el fútbol ver cómo la gente espera con ese ansia, con esa pasión, y cómo también desde el gobierno ayudará a eso, José, porque hoy en Cabo Verde solo se trabaja hasta las 12 del mediodía. El partido es a las 3 hora local, y aquí el gobierno ha dicho que hoy solo se trabaja hasta las 12 y que ni colegio ni nada, ¿eh? O sea, a las 12 aquí se para todo, porque a partir de ahí empieza la cuenta atrás para las 3 de la tarde, que es hora local de aquí, de Praia, de Cabo Verde, que es cuando va a empezar el partido. ¿Y qué más me dejaría? A ver, cuéntame si me dejas mejor algún detalle más de, como te decía, de lo que rodea el encuentro, de la forma de vivirlo. No sé, ahí profesionales, no sé hasta qué nivel hay algún jugador que juegue en la élite, que no. En el pasado tenía más, su mejor jugador histórico es Ryan Méndez, el futbolista que llegó a jugar en la Liga Francesa, y bueno, hasta hace poco tenían a Bebé, el futbolista... Claro, atacante que estuvo en el Rayo, la gente seguro que lo recuerda por esos disparos de falta desde cualquier lado. De hecho, marcó uno tremendo en la última Copa África, pero resulta que Bebé ya no va desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, ya no viene a la selección. Estuvimos preguntando por ello en la federación y nos dijeron que ya le consideran un poco mayor y que están haciendo como ese rejuvenecimiento de la selección de cara a mejorar sus resultados. Lógicamente es una selección, la caboverdiana, y también la población, que está muy sustentada en la diáspora. De hecho, se dice que hay más caboverdianos viviendo fuera de lo que es el territorio de Cabo Verde que en el propio país, por la diáspora que ha tenido la gente que se tuvo que ir a Europa a buscarse la vida pues en los años 80 y 90. Y de aquella diáspora que hubo, bueno, pues encontramos que ahora mismo hay 6 futbolistas de la selección que nacieron en Países Bajos, otro nació en Francia, Estados Unidos, Portugal, lógicamente. Y mira, te cuento una curiosidad. Incluso encontramos un futbolista actual de la selección de Cabo Verde que nació en Irlanda y que lo convocaron vía LinkedIn, José. Lo convocaron vía LinkedIn. El chaval nos contaba, majísimo, Pico López, que ya lo conocíamos de la Copa África de la última que estuvimos en Costa de Marfil, y nos contaba que, bueno, que se hizo LinkedIn pues para buscar curro allí en Irlanda y que le llegó un mail, un mensaje interno por LinkedIn en portugués, que él pensaba que era spam, no le hizo ni caso, y a los meses se lo volvieron a enviar en plan, oye, tal, ¿has visto esto? Y dice que le pilló con el Google Translator abierto y que copió ese mensaje, lo puso en el Google Translator y dijo, ostras, que esto iba en serio, que me están convocando para una selección. Así que, bueno, pues irlandés totalmente. De hecho, yo creo que no habla mucho portugués. Siempre que he hablado con él ha sido en inglés. Y bueno, pues historias que tiene el fútbol, porque al final sí que me gusta siempre recalcar, José, que no hay que hacer de menos este tipo de selecciones, porque al final van a ganar presumiblemente, repito, si ganan a Eswatini, porque lógicamente tienen que jugar, pero presumiblemente le van a ganar. Y tienen un cupo mundialista exactamente en la misma fecha que se va a clasificar o ya se han clasificado selecciones como Ghana, Egipto, Senegal y todo este tipo de selecciones que estamos habituados, ¿no?, a verlas en una Copa del Mundo y que nos suenan más a mundial. Bueno, pues Cabo Verde se va a clasificar de la misma manera, de la misma forma que se ha clasificado ya Egipto, para que la gente se ubique. Disfrútalo, Romero, que va a ser una tarde espectacular. Un abrazo fuerte. Un abrazo, José. Al final se trata de eso, de que el fútbol pueda llegar a todos los rincones del mundo. Sabemos, por cierto, que es muy importante colocar a cada jugador en el puesto que mejor se desempeña, y esto es más que evidente también con los porteros. Alguna vez
algún jugador de campo ha tenido que estar bajo palos, pero no da la misma seguridad que un portero. Y en nuestro hogar pasa más o menos lo mismo. No puedes usar las mismas puertas que tienes en las habitaciones para la entrada de tu casa, que al final es el baluarte principal de la seguridad en tu hogar. Por eso mismo, en Bricolaje Moraleja tienen un amplio stock de puertas de interior en infinidad de modelos, bien separadas de las puertas de seguridad, que al final son perfectas para proteger tu hogar. Y si no tienes decidido cuál es la que mejor se adapta a tu casa, no es lo mismo la puerta de un piso en un bloque con conserje o en una comunidad cerrada que en un chalet o en un piso adosado. Tú acércate a conocerlos en la calle Galileo Galilei 14 en Getafe, te repito, calle Galileo Galilei 14 en Getafe, y ellos te asesorarán con el mejor modelo para proteger a los tuyos. Un año más animando y le deseo lo mejor sobre todo a los jugadores, al club que se ha portado muy bien conmigo, y me voy con la conciencia tranquila y sabiendo que lo van a sacar adelante. ¿Qué demonios pasa en Zaragoza? Hoy tenemos resaca de ese 12 de octubre, por supuesto, en media España, pero sobre todo en Zaragoza. Y allí me marcho porque no puede ser más amarga. Gavi, después de esa derrota 4-2 frente a la Almería, lo contábamos antes, el Cádiz es líder en la Liga Hypermotion. Esta noche a las 8:30 se va a jugar el Córdoba Cultural Leonesa, pero la noticia es que Gavi ya no es entrenador del Real Zaragoza después de la derrota que deja hundido al equipo en la última plaza. Sería ahora mismo candidato claro al descenso a Primera Federación. Estoy en Zaragoza, Pablo Carreras, muy buenas. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero te pregunto por la última hora. ¿Se sabe algo del sustituto? ¿Cómo está la situación? Bueno, la noticia es que no hay noticia como tal y que el Real Zaragoza va a continuar esta semana prácticamente confirmado con Emilio Larraz, el técnico del Deportivo Aragón, el técnico del filial. La verdad que es una cosa un tanto extraña, porque ayer ya a primera hora de la mañana, una vez se sabía el cese de Gavi, uno de los primeros nombres en salir era el de Emilio Larraz, con esa provisionalidad, ¿no? Con esa interinidad. Es verdad que la noticia se dilató durante toda la jornada de domingo, y a eso de las 11 de la noche el Real Zaragoza hizo oficial, en una nota de prensa, hay que decirlo, bastante ambigua, no dando a entender ni que era el técnico elegido para continuar toda la temporada, ni dando a entender que solo iba a dirigir la sesión de hoy. Bueno, pues que Emilio Larraz se ponía al frente del Real Zaragoza. Literalmente ese era el titular. Bueno, hemos podido saber que el Real Zaragoza ha contactado con otros tantos entrenadores, que de momento internamente la opción que se ve como mejor, como más adecuada para el partido de este sábado es la de Emilio Larraz. Por lo tanto, Emilio Larraz está confirmado, el técnico del filial se va a sentar el sábado en el Ibercaja Estadio para medirse a la Cultural y Deportiva Leonesa, pero a partir de ahí es toda una incógnita. Para rizar el rizo, ayer al director general del Real Zaragoza, a la salida de la Ciudad Deportiva, una vez comunicado el cese de Gavi Fernández, literalmente en nuestros micrófonos le preguntábamos si había nombres encima de la mesa. Dijo que no. Y preguntamos por si Emilio Larraz, el técnico del filial, a las 2 de la tarde era opción. Dijo que no, que en ese momento no. Pues bien, a las 11 de la noche, insisto, confirmado y oficial que Emilio Larraz, el técnico del filial, se va a hacer con las riendas del equipo, pero no dan a entender hasta cuándo. Si es solo hasta el sábado, si después del sábado, no sé, es una situación ya que raya un poco lo surrealista, es un ejercicio de improvisación máxima este Real Zaragoza. La improvisación en este club va por encima de la planificación, la reacción va por encima de la decisión. No sé, José, llueve sobre mojado. Es el 22º entrenador del Real Zaragoza. Cuidado, el dato 22º entrenador del Real Zaragoza en 13 años. Es un dato pues como para reflexionar, ¿no? Y como para hacer ver y entender que no toda la culpa la tiene el inquilino del banquillo. Le voy a preguntar también a Sonia Gaudioso, nuestra compañera de marca en Zaragoza. Sonia, muy buenas. Hola, buenas tardes. A ver, os pregunto a los dos, pero empiezo por ti. ¿Cómo se ha llegado aquí? Más o menos lo sabemos, pero ¿cómo se puede solucionar? Porque era un verano con el proyecto de Chema Indias, proyecto deportivo, nuevos fichajes, llegada de futbolistas, esperanzador también lo del banquillo el año pasado con la llegada de Gavi, y al revés, caída con estrépito. ¿Cómo se puede, no sé, reconducir la situación en esta temporada para evitar la catástrofe y luego ya veremos? Bueno, yo creo que el proyecto ya nace un poco sin ningún tipo de convicción, porque en estos 13 años, 4 con la nueva propiedad, creo que es la primera vez que se empieza una temporada en la que son los propios, el entrenador, el director deportivo, los que apagan un poco la ilusión con la que se renueva la afición cada temporada, al decir que va a ser un año complicado y que la palabra ascenso queda guardada en un cajón, ¿no? Por todo como estaba la plantilla,
porque estaba el límite salarial prácticamente sobrepasado por jugadores que no eran importantes, no tenían un papel protagonista, pero tenían sueldos elevados. Bueno, pues esa es la herencia que recogen un poco tanto Chema Indias como Gavi. Gavi, que al final solo firma por un año, cuando en teoría cuando llega en febrero todos pensaban que iba a seguir 2 años, pero cuando se tienen que sentar a ver el contrato, tanto Indias como Gavi, bueno, al final sorprende que solo firma por un año. Hay muchos futbolistas que también han firmado por una temporada solamente, aparte de los cedidos. Entonces te deja un poco claro que el proyecto no es tan proyecto, que es como un año para, entre comillas se puede decir, de transición, pero que se ha complicado tanto que de transición no va a tener nada, que va a tener que salvarse como sea. Yo creo que hay plantilla para no estar abajo, para pelear por el descenso, pero todavía no hay plantilla para el ascenso. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues yo creo que la solución, después de 4 años con esta nueva propiedad, en las que los que han tomado las decisiones siguen, pero han cambiado tanto directores deportivos como entrenadores. Recordemos que son 4 años con esta nueva propiedad y son 8 entrenadores los que han pasado por el banquillo, si sumamos a Emilio Larraz, 3 directores deportivos y 2 directores generales. Entonces, quiero decir, ¿quién son las personas que toman estas decisiones? ¿Quién elige a estas personas? Bueno, pues en un club en el que se maneja un poco desde la distancia, a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, con muchos cerebros, mucha gente que tiene que opinar y dar su visto bueno, creo que es difícil funcionar, ¿no? Cuando aquí yo creo que no se han puesto las personas adecuadas para dirigir el club desde aquí, y los que tienen que tomarlo desde la distancia tampoco parece que les importa mucho, ¿no? Porque, bueno, al final pusieron como presidente a Jorge Mas, el dueño de Inter de Miami, pero cada vez que viene, ve el partido y se va. O sea, no está más de un día. La última vez estuvo aquí y ni siquiera habló. Y cuando habla, bueno, empieza a hablar de Europa, del estadio, de cosas que no son reales, que no están aquí en Zaragoza, que no es la preocupación actual, ¿no? Entonces, la solución, pues es que a mí me cuesta entender que tú tomes una decisión de destituir a un entrenador, que bueno, ya se veía venir que el desenlace iba a ser y que no tengas previsto el sustituto. Y no es la primera vez que le pasa. Ya te digo, este es el 8º entrenador. O sea, no han aprendido nada de los errores que van cometiendo. Entonces, me imagino que para salir de esta situación habrá que ir al mercado invernal a reforzar la plantilla un año más. No sé cuánto dinero queda del verano, algo queda, pero y luego no sé si al final confías o no. Como decía Pablo, el comunicado de ayer no te deja claro que confíen en Emilio Larraz. Es la solución que necesitan ahora, porque no han sido capaces de convencer a ningún entrenador. Entonces, confío en Emilio. Veremos a ver si gana, si sigue o no, porque recordemos que la última vez que sucedió esto con un interino, que fue David Navarro, que era el segundo de Víctor, cuando Víctor dimite, entrena esa semana a David Navarro, gana el partido, pero el club decide que no sigue y fichan a Ramírez. Entonces no sé si se va a repetir la historia de estas semanas para ganar tiempo, para intentar convencer a otro candidato, y da igual lo que haga Emilio, se irá. Entonces, como no lo dejan claro, sí, como decía Pablo también, es una improvisación continua cada día, y la situación es muy grave, porque ahora lleva 4 años peleando por no descender, pero es que tan pronto no había sucedido, ¿no? Y nos viene a la cabeza casos como el Tenerife el año pasado, Deportivo, que se han ido al final a primera red. Entonces, más les vale que pongan solución. Mira, como me quedan 20 segundos para llegar a las 2 de la tarde, la pregunta sí o no. Pablo, ¿tú ves riesgo de descenso a primera red? Claramente sí. Y me duele decirlo, pero claramente sí. Sí, porque el equipo no reacciona. Hasta que no haya algún atisbo de reacción, no nos podemos agarrar a nada. Pues os mando todo el ánimo del mundo y lo seguiremos con atención, porque desde luego es otro histórico que ya está encallado en la segunda división desde hace mucho tiempo, pero es que ahora está peor que nunca.